Creo que hay líderes que se hacen y líderes que nacen. Yo no nací con el don del liderazgo, yo fui un niño muy cohibido, un niño, la verdad, muy reservado, un niño muy miedoso. Junto con mi abuelita, yo le ayudaba a ella a recoger cartón, o sea, recoger lo que otras personas lo desechaban, para nosotros era muy valioso. Pero entiendo de que tal vez la juventud de hoy no tiene también una visión clara a dónde quiere llegar, qué quiere hacer de su vida, o tal vez viven en un entorno muy acomodado y no quieren salir de ese espacio de confort. Jorge comenzó no con todo a su favor, de hecho todo en su contra. Su dinero, su entorno e incluso muchas veces contra él mismo. Pero tenía algo que nadie más pudo comprar, la decisión de no rendirse. Mi gente, en este video estamos estrenando un nuevo y gran logo, ¿verdad? Todo eso fue gracias a Betel Publicidad, que fueron nuestros auspiciantes y colaboradores. De hecho, les invitamos a que lo sigan en redes sociales. Lo agradecemos bastante por confiar en ese proyecto, en esa visión y todas las cosas grandes que vienen a través de Despierta tu Grandeza. Entonces, mi gente, espera nuevos proyectos, espera nuevas cosas y con la bendición de Dios vamos a impactar más vidas. No se pierdan los próximos videos, seguramente nuevos invitados. Nos vemos en el siguiente video. Me siento muy contento, muchas gracias Alex, Eduardo, Kevin, del equipo de grabación de Despierta tu Grandeza por su invitación a su canal. Me siento muy contento, muy complacido de que hayan tomado mi historia para poder dar a conocer a muchas más personas. Yo creo que va a ser inspiración y vamos a aportar con un granito de arena en el crecimiento personal y emocional de varias personas, que estoy seguro que este video va a ser de bendición. Jorgito, ¿qué le dirías a ese Jorge de hace 33 años atrás? Que no deje de creer. A pesar de que la tormenta esté fuerte y a pesar de que las puertas no se abran, a pesar de que el horizonte esté inalcanzable, tal vez en el siguiente paso que dé, la puerta se va a abrir, el horizonte se va a conquistar y se llegará a la cumbre de la montaña. Creo que básicamente le dijera a esa persona que sea más necio, sea más curioso, que no deje de perder su esencia, que siga creyendo en la capacidad que tiene y sobre todas las cosas que se determine para llegar a la visión que ya fue trazada por él. Excelente, Jorge, gracias primeramente por estar aquí en este episodio. Y hay algo que sí me preguntamos a las personas que entrevistamos y es, ¿de dónde nace la idea de Betel? Gracias, Eduardo. Te cuento, Betel Publicidad significa casa de Dios, ¿sí? Entonces, casa productiva, casa de bendición. Entonces, yo cuando empiezo Betel Publicidad, realmente empiezo desde un sueño, de una visión de nadie más que uno conoce las capacidades que tiene. Entonces, yo entendía por mucho tiempo de que tenía una capacidad particular, que era poder crear. Es una persona muy creativa, entonces en su momento creaba y no les gustaba a la gente, y por tal no me pagaban, y me decían, no, esto no va a ir, no va a llegar a ningún lado, está loco. Entonces yo creo que desde ahí parte de meter publicidad, desde yo mismo poder conocerme a mí mismo y saber que tengo una capacidad diferente tal vez a otras personas, de poder crear, desarrollar ideas, desarrollar conceptos y poderlo plasmar gráficamente. Entonces, meter publicidad prácticamente nace de una visión, poder conocerme a mí mismo como persona, saber qué capacidad tengo, qué puedo explotarlo, pero para poder llegar a eso creo que tuvo que pasar un largo proceso que estoy seguro que en este video lo vamos a compartir. Porque sabemos que detrás de una gran idea siempre hay una gran historia detrás, ¿verdad? Y es justamente lo que vamos a topar en esta tarde. Excelente. Jorgito, cuéntanos por favor un poquito más de tu infancia ya. Me gustaría saber cómo manejabas tú este tema de la frustración de la infancia cuando ve que otros niños tienen, por decirlo de esta manera, una infancia más feliz, ¿no? Niños con juguetes, con comodidades un poquito más que tú, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo manejabas tú esos sentimientos, tal vez de impotencia, de frustración cuando eras niño? Claro, Edu, te cuento, yo creo que como todo niño, ¿no? Es el tema de poder adaptarse al entorno que uno tiene. Obviamente no tenía los mismos juguetes, como tú lo mencionas, o las mismas oportunidades tal vez que otro niño, ¿no?
pero con las oportunidades que tenía, pues buscábamos con mi hermana y mi primo, que es como un hermano mío, eh, poder jugar, poder pasarla bien, poder disfrutar nuestra niñez, ¿no? En ese momento, como todos niños, tal vez no pensábamos que íbamos a crecer, después íbamos a adoptar responsabilidades y demás, pero en medio de todo, yo creo que fue un tema de poder adaptarme al entorno, a la situación, pero no con eso poderme quedar en eso que quería para mi vida, ¿sí? Sino siempre soñé con poder salir más adelante, poder tener un entorno. Entonces, como todo niño, yo creo que mi niñez, a pesar de las limitantes que se tenía en el tema económico, en el tema de espacio, yo creo que como todo niño es poder disfrutar, poder jugar, poder hacer las cosas conforme la estación, la etapa que uno está atravesando, ¿no? Entonces yo creo que como todo niño jugaba. De hecho, este sector donde les estoy mostrando es por donde yo me crié. Te cuento que mis mejores años de niño los recuerdo en estos sectores. Entonces, mira, te cuento que este es un lugar donde yo tengo varios recuerdos de mi niñez, porque en este era un comedor. Fue un comedor en su momento que daba alimentación a niños de bajos recursos económicos. Entonces mi mamá y mi papá trabajaban, y la verdad yo, para ir a la escuela, que es a unas cuadras de aquí, tenía que pasar por aquí almorzando, y mi hermana salía de la escuela y ella venía almorzando y iba para la casa. Estábamos en la misma escuela, por decirlo así, en el mismo espacio, porque recuerdo que mi escuela era en la tarde y la de mi hermana era en la mañana. Entonces yo venía con mi primo, un primo que es como mi hermano, que les mencioné hace unos minutitos. Almorzábamos en este comedor, que eran de unas monjitas que nos daban el almuerzo, y de ahí pues nosotros salíamos a la escuela. Entonces, y salíamos a la escuela. La escuela queda muy cerquita de aquí, también les voy a poder dar a conocer cuál era la escuela. Entonces, como te había manifestado, creo que mi niñez fue muy divertida. Era un niño muy curioso, un niño muy travieso, un niño que quería experimentar, conocer, un niño que no estaba quieto, era muy inquieto. Entonces, uno de los parques en los recuerdos donde pasábamos era este. Este es un parque en el cual cuando salíamos comiendo antes de ir a la escuela, íbamos jugando, y a lo que salíamos antes de ir a la casa, pasábamos jugando por este parque. Y recuerdo que más de una vez me jalaron las orejas por quedarme mucho tiempo en este parque y no avisar. Recuerdo también que mi mamá me manifestaba que desde muy pequeño era un niño muy inquieto, que se fugaba se escapaba. En ese tiempo no nos mencionaban como fugarse, ¿no? Me escapaba de la escuela y venía caminando. Un niño prácticamente de 5 años ya andaba por la calle solo. Y yo recuerdo claramente que como yo era niño no podía cruzar las calles, y para poder llegar a mi domicilio donde vivía en ese entonces, yo esperaba que pase una persona, y yo imitaba todo lo que hacía la persona para poder cruzar igual que él. Entonces todos se sorprendían, porque se supone que en horas de clases yo debía estar en la escuela y yo iba llegando a la casa. Entonces más de una vez me reprendieron, me jalaron las orejas y me retornaron de las mismas orejas a clases a que no haga eso. Entonces era un niño que sí daba bastante guerra, como quien dice. Un niño que no era como otros niños un poquito quietos, ¿no? Sino que sí hacía unas travesuras fuera de lo normal. Jorgito, desde pequeño tú debiste haber mostrado cierta parte de no ser igual al resto, ¿verdad? ¿O te sentías identificado con los demás? No, creo que hay líderes que se hacen y líderes que nacen.
En mi caso, yo fui un líder que me hice en el camino. Yo no nací con el don de liderazgo, yo fui un niño muy cohibido, un niño, la verdad, muy reservado, un niño muy miedoso, muy temeroso, un niño que tenía muchos miedos internos, a pesar de que era muy travieso, muy hiperactivo en el día. Llegaba la noche y no quería ni salir a comprar en la tienda pan. Entonces recuerdo que tenía muchos temores que conforme los años fueron pasando, fui luchando con cada uno de ellos porque me tocó. Porque creo que uno de mis mayores recuerdos de mi niñez es mi abuelita, es mi mamá. Ella fue la que sembró en mí mucho amor, mucha paciencia, sembró en mí el don de poder dar más de lo que uno tiene. Sembró varias cualidades que hoy por hoy han hecho el hombre que soy. Entonces cuando mi abuelita fallece, cuando yo tuve 13 años, es cuando yo empiezo a ver la vida y enfrentar mis propios temores, porque mi abuelita prácticamente estuvo siempre conmigo para que yo no tenga miedo. Entonces, bueno, ahorita estamos pasando por la escuela donde bueno, todavía, mira, me llevo la sorpresa de que todavía está la Escuela República de Italia. En esta escuela estuvo mi hermana. En ese entonces, no sé si que sea igual, en la mañana era la escuela de niñas y en la tarde era la escuela de niños. Yo estaba en la escuela de por la tarde. Mi hermana salía y donde nos encontrábamos era en el comedor de las monjitas de las hermanitas que les mencioné hace un momento. Esta fue mi escuela y bueno, como te iba comentando Alex, sí tuve una niñez bastante complicada. ¿Qué recuerdas de esa niñez, Jorgito? ¿Cuál fue ese momento, esos momentos críticos, se puede decir, que formaron tu carácter? Yo creo que momentos críticos como tal, el tema de la pobreza, el tema de esperar que llegue tal vez una Navidad y esperar tal vez un regalo, algo que tal vez otros niños podían disfrutar y obviamente mis padres pues, fueron unos buenos padres, son unos buenos padres y hacían su mejor esfuerzo, pero muchas veces el dinero no alcanzaba, porque también ellos tenían sus proyectos como construir su casita, hacer sus cosas que más adelante nos iban a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que era chocarme con esa realidad de que otros niños tenían algo que yo no podía tener. Recuerdo que algo también que mencioné en el tema de la entrevista es que junto con mi abuelita yo la ayudaba a ella a recoger cartón, o sea, recoger lo que otras personas lo desechaban, para nosotros era muy valioso. Entonces muchas veces yo soñaba con una patineta y recuerdo que en ese entonces no había dinero para una patineta y cada que yo iba con mi abuelita, por decirlo así, porque pues, yo considero que fue más que una madre para mí, esperaba que en cada funda de basura que otra gente deseche me iba a encontrar con esa patineta. Y por muchos años esperé que llegue la patineta y realmente no llegó la patineta. Entonces, fueron cosas que sí marcaron una niñez, porque realmente otros niños podían disfrutar algo que yo en ese momento no tenía. Y se creó en mí ya la capacidad de poder saber lo que quiero. Y yo quería una patineta en ese entonces. Ya se formó una meta, un desafío para yo saber lo que quería. Entonces yo trabajé por esa patineta. Me acuerdo que mi mamá un tiempo después tuvo una tienda, tuvo cuantos emprendimientos por ahí y yo trabajaba con ella, la ayudaba a ella y también cuidaba carros en una gasolinera. Recuerdo que justo donde nosotros vivíamos, muy cerca al sector, había un centro nocturno que se estacionaban muchos autos. Yo salía a cuidar autos y bueno, en ese entonces como una persona tomada es mucho más bueno de lo normal. Nos daban monedas a mí junto a mis amigos, mis primos que estábamos ahí, mi hermano, y me acuerdo que compré esa patineta.
Entonces yo recuerdo que desde ahí empieza mi vida a, a poder trabajar por algo que quería, que más adelante se iba a convertir en un sueño y en una idea que empezó como una agencia de publicidad a convertirse en una empresa. Ok, Jorgito, aquí tenemos dos partes de la historia. Mira, hay muchas personas que cuando viven este tipo de cosas se victimizan y hay otras personas que se superan al ver, como nos mencionas, ¿no? Tú tuviste una infancia bastante dura, pero en vez de victimizarte, te superaste. ¿Qué crees que te diferenció de las demás personas? Bueno, yo creo que el tema de diferenciarme, como te había mencionado Alex, es el mínimo hecho de poder saber a dónde quieres llegar y si quieres esa vida para toda tu vida. Vale, ah, cabe la redundancia, eso cortarle, mijo, ¿no? Que tal vez yo sabía dónde quería llegar y no quería ese entorno para mi familia. ¿Y a dónde querías llegar, Jorge? ¿Cuál era tu sueño? Bueno, tenía muchos. Y creo que uno como niño tiene muchos sueños, quiere llegar a hacer muchas cosas en la vida. En ese entonces, la verdad, yo desde muy pequeño me gustó mucho la parte artística. Quise ser arquitecto, me acuerdo que quería hacer casas porque mi abuelito era maestro mayor y veía que construía en el terreno que tenía, construía sus casas, sus medias aguas, como les llaman. Y yo quería ser un arquitecto. Me gustó mucho la parte de arquitectura. No sabía ni que se llamaba arquitectura, ¿no? Pero yo quería construir casas. Sí, quería dibujar planos, quería dibujar edificios. Y desde ahí empieza mi parte artística. Y de hecho justo estamos pasando por un lugar que para mí es muy representativo, porque este fue el lugar donde entendieron un poco de la habilidad que tenía para el dibujo y para las artes plásticas. Es una iglesia católica. Recuerdo que aquí daban unos cursos, hice el catecismo, me acuerdo aquí. Mi mamá me inscribió en el catecismo y yo vine para aquí. Entonces en este lugar descubrieron, donde quiera que esté esa persona y si ve este video, se llamaba Patricia Jara, la persona que descubrió el talento que yo tenía por dibujar. Entonces recuerdo que nos mandaban a hacer dibujos, nos mandaban a representar cualquier gráfico. Y un niño de 8 años, me acuerdo que tenía, ya empezaba a dibujar. O sea, creo que tenía esos dones puestos por Dios para poder dibujar. Entonces ella un día vio y claro, mi dibujito no recuerdo ni cómo habrá sido. Y me dijo, dibujaste mucho mejor que tus compañeros. Yo me quedé como admirado que alguien podía ver en mí algo que mucha gente no había visto. Porque de niño obviamente antes no lo llamaban bullying, ¿no? Antes en todo tiempo creo que han molestado y todo. Entonces yo soy de esa familia, de ese tiempo, perdón, que había mucha molestadera en la escuela también y todo. Y yo era una persona muy flaquita, una persona muy, no sé cuál es la palabra, escuálida puede decir. Uy, los apodos por ahí, que una cosa, que otra cosa. Y desde ahí se empieza a poder formar una mente, puede ser, con temor, con muchos factores que afectan a la conducta de un niño. Entonces, ver que una persona admira lo que yo hice en ese entonces, porque a mí siempre me gustaba dibujar, o sea, coger un lápiz, estar por ahí rayando, haciendo alguna vaina, imaginándome que estoy dibujando cosas sin ver. O sea, lo dibujaba como todo niño. Los niños se dispara la creatividad en la cabeza de un niño, pero ver que alguien reconoció mi dibujo en ese entonces sí me llenó y marcó algo en mí, que después me ayudó a poder seguir la carrera que seguí y también poder empezar el proyecto de Betel Publicidad, que prácticamente es una agencia de publicidad. Excelente, Jorge. Ahora, antes de pasar a tu parte más joven, ¿no? A tu parte de adolescente, cuéntanos, ¿cuál es ese recuerdo más hermoso de tu niñez que recuerdas?
Tengo varios, tengo muchos recuerdos en lo, en lo que cabe el término. Felicidad, tuve muchos momentos de felicidad, pese a las limitantes que se tenían en ese entonces. Uno de los mayores recuerdos que hoy por hoy puedo tener es con mi mamá, mi abuelita, que les comenté que ya no está conmigo hace prácticamente ya como 15 años que ella se fue. Recuerdo que ella nos llevaba a unos cursos vacacionales y para mí era la emoción porque no había mucho dinero, no había juguetes, tantos juguetes, ¿no? Un niño que desde muy pequeño lo llevaron a ayudarnos a poder llevar el cartón y todas las cuestiones de reciclaje. Era una emoción cuando llegaba a vacaciones porque prácticamente todos los niños, si no se iban a sus provincias, a sus ciudades de origen, pues les pagaban algún curso vacacional o no sé. En mi caso, los momentos más lindos fueron cuando yo compartí con mi abuelita el tema de los cursos vacacionales que daba una iglesia cristiana, que fue la primera iglesia donde me hablaron de Dios, me hablaron de la palabra. Y justamente vamos a pasar por ahí en unos minutitos, porque mi abuelita me iba a ir, me iba a dejar y me iba a traer. ¿Sí? Entonces los mejores recuerdos que tengo de niñez precisamente es con mi abuelita. Recuerdo también en algún momento, no es que me contaron, pero yo sí lo recuerdo, solo que me hago el que no me acuerdo. Cuando yo tenía 5 o 6 años, entré al jardín y era una persona muy apegada a ella. Y sí quiero aprovechar este video para poderle dar mención a ella en el amor que siembran las abuelitas a los nietos. Es un amor tan puro, tan limpio, tan eterno que tal vez en ese momento parece que son niños, pero más adelante van a crecer y la repercusión que tiene eso en la vida, en la conducta de las personas adultas es muy grande porque se siembra muchos valores, muchos principios, varias muestras de amor y eso a la final ayuda mucho en el comportamiento y en la parte actitudinal de las personas, ¿no? Entonces me acuerdo, volviendo al tema, es que mi mamá me dice, yo sí me acuerdo, como les mencioné, que ella me fue a dejar al jardín y yo llorando hasta lo último. Hasta lo último lloraba porque no quería quedarme solo, no quería desprenderme de ella, es la palabra. Y ella, me acuerdo que se quedó ese día todo el día, el siguiente día también, el siguiente día también. Creo que se quedó como una semana, creo que se quedó una semana ahí y yo la veía por la ventana para que no se vaya. Y apenas le veía que se movía y empezaba alguna lloradera que tenía que entrar a consolarme. Y fue así hasta que ella me explicó que yo tengo que quedarme, que no toda la vida ella va a estar conmigo, que tengo que ser una persona fuerte, tengo que entender que voy a pasar muchas horas sin ella. Y en el momento como todo niño, ¿no? Llorar, decir no quiero, si no te quedas yo no me quiero quedar. Pero más adelante pude entender cuando ella ya no estuvo, que ella quería dejar algo en mí, que era poder valerme por mí mismo, poder hacer las cosas solo y sobre todo las enseñanzas que me dejó ella en su momento de felicidad y ahora que me ayudan mucho es ser fuerte, es ser muy fuerte pese a las circunstancias que se atraviese, no dejarme vencer. Eso te puedo contar, Alex. Mira, y este es un lugar en el cual tengo también muchos recuerdos de mi niñez. Es el primer lugar donde me hablaron de la palabra de Dios, donde pasaba mis vacaciones, por decirlo así, en un curso vacacional. Es un lugar donde tengo muchos recuerdos, varios recuerdos, porque como al estar cerca de la casa es donde
Siempre veníamos en vacaciones a poder disfrutar de un tiempo, ¿no? de distracción junto a mis primos, a mi hermana. Eso te puedo contarme el éxito. Y Jorgito, pasando desde la época de la niñez hacia la adolescencia, que desde mi perspectiva es una etapa crucial, porque es donde uno más o menos ya va formando cierto criterio, a qué le gustaría dedicarse tal vez, amigos. Entonces, ¿tú crees que justo lo que nos comentabas, ¿no? El pilar fundamental de tu abuelita, las cosas que pasaste en la iglesia, en la escuelita, las personas que te cuidaban, de alguna u otra manera han formado algo especial en ti que en la adolescencia lo fuiste descubriendo? Totalmente. Sí, como te había manifestado, el tema de la persona que halagó un dibujo que realmente para mí no estaba tan bueno. Es algo que formó en mí la parte artística, la parte de saber que soy bueno para algo. Y ese don, talento, poderlo más adelante, poderlo perfeccionar, desarrollarlo y trabajarlo un montón para poder generarse lo que hoy por hoy es mi profesión como tal. Yo soy diseñador y creativo. Perfecto, o sea, transformaste tu talento en carrera prácticamente, ¿no? O sea, lo que Correcto. te apasiona en algo profesional. Y bueno, no lo ves como trabajo, sino lo ves como un hobby seguramente, ¿no? Que disfrutas, Sí, que lo vas perfeccionando casi siempre. Como hemos visto igual al principio del video, pues tú ya tienes tu marca personal, tu logo, tu empresa. Y hay algo también importante en la adolescencia que seguramente te ha pasado, y es que, ¿qué, ¿qué crees tú que realmente dio como que sí, a esto tengo que hacer? O sea, por aquí tengo que ir. claro. Te cuento. Inicialmente yo empiezo con el tema de las artes. Me gusta mucho, soy una persona muy observadora, una persona muy visual. Y creo que la parte mía, mi rama, mi profesión va enfocada totalmente a la parte visual. Soy una persona, como te dije, desde muy pequeña, muy curiosa. Una persona que tal vez no me quitaron esas alas de poder descubrir las cosas, poder ir un poquito más allá. Una persona muy preguntona. Una persona que tal vez creo que en momentos sí cansé a varias personas que compartían conmigo, porque ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no lo haces así? Y muchas preguntas que no hacían, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte de poder descubrir las cosas me ayudaron un montón para yo poder desarrollar varias marcas como hoy por hoy. Hemos creado varios logotipos para varias empresas, hemos creado varios eslogans, campañas publicitarias y demás temas publicitarios. Y es por esto, por lo que te manifesté, que no me quitaban las alas de poder descubrir un poco más las cosas y ir más allá. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto, claro que sí, claro que sí. Y bueno, como ya para ir finalizando con esta grandiosa parte de la entrevista, ¿tú qué podrías decir tal vez desde tu historia, ¿no? Desde lo que nos has contado? ¿Qué es lo que ahora hace falta a la juventud, a las personas, para que puedan encontrar su camino, ¿no? Y Ujú. que no, y que eviten obviamente ese victimismo, como dijo Alex, de decir yo sufrí y no hice nada, o quizá estar siempre en ese estado de víctima. Como tú lo hiciste, tú afrontaste la situación a pesar de ser un menor, ya eres bastante consciente de las cosas que te iban pasando y lo tomaste de la mejor manera. Entonces, tú, ¿qué le podrías decir a estas personas que ven esta historia tuya y dicen, sí, es verdad, yo también estoy pasando por esta situación y puedo lograrlo, pero realmente cómo descubro que es por dónde yo tengo que ir? Sí, ok. Eh, bueno, respondiendo a tu pregunta, Edu, yo creo que hoy por hoy la juventud se pierde. La tecnología es un arma muy importante. Yo considero que la tecnología es algo muy fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Pero obviamente muchas veces la tecnología es utilizada para cosas indebidas, cosas que en vez de generar un avance, hace que la gente retroceda.
hace que las personas no avancen, crean mentalidades muy conformistas o una mentalidad muy dependiente de un aplicativo para poder no tomar, no buscar fuentes, no leer. Creo que muchas personas ya, ahora hay autolibros que te ponen los audífonos y te dan leyendo y al final te quedas dormido. Me ha pasado un montón de veces a mí. Entonces yo creo que hoy por hoy la tecnología sí ha afectado bastante a la juventud. Hay muchos jóvenes que pasan horas clavados en el teléfono y bueno, no digo en mi tiempo porque no soy tan anciano, ¿no? Pero había otras formas como poder leer, me acuerdo que nos ponían a hacer copias ahí, escribir, a mejorar la caligrafía, o el mismo tema de poder dibujar, ¿no? Hoy por hoy la tecnología es muy buena, no me vayan a entender mal. De hecho, yo trabajo mucho con tecnología, con inteligencia artificial para varias cosas que nosotros trabajamos y nos va bastante bien. Pero entiendo de que tal vez la juventud de hoy no tiene también una visión clara a dónde quiere llegar, qué quiere hacer de su vida, o tal vez viven en un entorno muy acomodado y no quieren salir de ese espacio de confort. Y tal vez en algún momento la vida, alguna ocasión, alguna temporada no va a ser la más favorable y creo que va a ser muy duro para ellos, ¿no? Entonces yo considero eso, Edu. Jorge, cambiando un poco de tema, nos contaste que tu abuelita fue tu inspiración, fue aquella persona que te apoyó. ¿Cómo fue ese momento en el cual ella tuvo que despedirse, tuvo que partir de este mundo? Fue algo muy duro. Creo que he recibido apoyo sí de muchas personas. Creo que muchas personas han apoyado de cierta manera, pero creo que el tema de mi mamá afectó bastante mi parte emocional. Cuando ella ya no podía cuidarme, no podía cuidarnos, tuve que hacer muchas cosas prácticamente solo, desprenderme de muchas cosas que me hacían estar muy pegado a ella. Y la enfermedad de ella fue muy desgastante. Ella falleció en menos de 2 años. Y cuando ella fallece, pues causó un vacío emocional muy fuerte, que después tuve que poder compensar eso. Busqué la forma de compensar con otras formas, sustancias, cosas que la verdad solo pagaba por momentos, tal vez el no pensarle, el no sentirme cuidado, es la palabra amado, por esta persona que siempre estuvo conmigo, que fue mi mamá. Y tal vez es esta parte de la historia que les había mencionado, que yo conocí un centro de rehabilitación en muy temprana edad. Y eso fue un espejo para mí, porque más de ayudarme me hizo entender de que a dónde iba a llegar mi vida si es que seguía con el tema de sustancias, más que de alcohol, de sustancias. Y porque fue un espejo, y en el centro en el que yo estuve fui el menor de todos. Había mucha gente y yo era el menor, y era como un espejo a donde no quería llegar, y eso despertó en mí algo de que no quiero eso para mi vida, pero tuve que chocarme con algo para poder entender lo que no quería de mi vida. ¿Cómo fue esa etapa, Jorge? Entiendo que cuando uno está metido en ese mundo, por lo general ve todo fuera de la realidad, o sea, ve todo como que fuera borroso, como que no hubiera salida, no hubiera esperanza. Cuéntanos un poco, ¿ok? Para aquellas personas que tal vez estén pasando momentos similares. Yo creo que el primer paso para poder salir de esa etapa es poder aceptar que necesitas ayuda. Poder entender que solo no lo vas a poder lograr, que necesitas una ayuda, como quieras llamar, ayuda de un ser superior, ayuda profesional, una ayuda clínica. Porque en las formas de una persona se cierra, pues no puede ver el entorno más amplio. Y la verdad que poder entrar a ese mundo es muy fácil, porque hoy por hoy, antes era tal vez un poco más
más reservado. Hoy por hoy te dejan consumir hasta en lugares públicos. He visto, no es legal en nuestro país, pero el desorden social ha hecho de que lo malo lo llamen bueno y lo bueno lo llamen malo. Entonces, hoy por hoy es muy fácil tener acceso a estas sustancias, pero entiendo de que, estoy seguro de que muchas veces el decir no te hace perder de nada bueno, porque un mundo lleno de estas circunstancias lo único que hace es retrasar tu tiempo, acabar tu vida y apagar tu visión, tu noción de vida, apagar tu objetividad y poder hacerte vivir en un mundo que no te corresponde vivir. Jorge, entendemos y pongámoslo como una imagen de que entramos a un mundo oscuro cuando entramos a esta parte, y cuando entramos a este mundo justamente empezamos a tomar decisiones equivocadas. ¿A qué voy con esto? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza el ya no querer vivir, el terminar hasta aquí? Sí, ¿Pensaste que era tu final en algún momento? sí, de hecho intenté quitarme la vida un par de veces, producto de las sustancias, porque las sustancias lo único que hacen es poder calmarte, poder hacerte vivir en un entorno que no es real. Y después que pasan las sustancias, viene un tema emocional, un tema de frustración, un tema de haberle fallado a todo el mundo y haberte, sobre todas las cosas, fallado a ti. Y esa carga emocional, muchas veces, muchas de las personas han tomado malas decisiones. En mi caso, me sucedió, había fallado a todas las personas. Yo, de hecho, considero y que no fui nunca un mal estudiante, siempre fui muy hiperactivo, muy inteligente, desde muy niño. Nadie de mi familia se dio cuenta que yo consumía drogas, porque era una persona, un niño, un adolescente de colegio normal, que traía buenas notas, buenas calificaciones, a pesar de las llamadas de atención, ¿no? que tenía por producto de mi hiperactividad. Pero nadie pensaba que yo consumía ningún tipo de sustancias, y cuando todos se enteraron, mi familia, fue por un tema de una sobredosis que me dio, y ingerí líquidos bastante nocivos para la vida de una persona y tuvieron que ingresarme de emergencia, y se enteraron con esta realidad de que yo venía consumiendo drogas hace varios años ya por el tema del antidoping que me practicaron, y a eso ya no se le puede negar nada. Wow. Jorge, ¿qué tiempo estuviste tú en esta etapa de consumo de drogas? Sí, casi 1 año y medio, 2 años. Wow, 2 Pero años. en esos 2 años sí probé lo que lo ha habido y lo por haber. No me siento orgulloso comentando esto, más bien lo hago por el tema del video, porque sé que va a haber muchas personas que van a ver este video. Mucha gente se va a identificar con esta historia, y tal vez van a estar en el punto, en el momento que en algún momento yo estuve, que fue ya no querer saber nada más de la vida, poder acabar con todo, con este peso emocional, este peso psicológico que se tiene. Pero estoy seguro, y si puedo decirte algo, es que se puede salir. Si yo lo pude, tú también lo puedes salir. Y la vida es mucho más increíble cuando la vives sin nada en tu mente que pueda distorsionar la realidad. ¿Y cómo fue ese proceso, Jorge, que empezamos a salir ya de las drogas, como quien dice, a topar fondo? Topamos fondo tan bajo que lo único que nos toca ahora es subir, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que para una persona entienda de que está mal, es muchas veces topar fondo, como tú le dices, sales, o darse contra un muro. Y ese muro muchas veces lo formamos nosotros como personas. En mi caso, yo llego a darme cuenta de que necesito ayuda, porque realmente estuve ya mal. Había vendido muchas cosas de las que había conseguido, había comprado. Mis papás me habían dado también. Y el proceso empieza desde yo mismo decir, quiero cambiar. Me choqué con
con un centro que me ayudaron bastante, me compartieron mucho de Dios. Soy una persona que cree mucho en Dios, tengo una fe muy clara, muy firme. Te puedo decir que Dios me ayudó a poder sacar lo mejor de mí y poder sacar todas estas sustancias, este tema de desintoxicación y este tema de reinserción a la sociedad nuevamente con el tema, con la palabra del Señor y todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Ese fue tu soporte entonces, Jorge, de ahí en adelante, ¿verdad? Es decir, perdimos a un ser querido, pero fue necesario para poder encontrar tu camino, lo puedes llamar así. Correcto, Alex. Ese mismo fue. Creo que después de lo que se rompió, hubo una fisura emocional en mi corazón, el tema de desprenderme de mi mamá, la persona que más había confiado en mí, la persona que prácticamente depositó todas sus esperanzas y amor en mí. Poder superar ese tiempo, esa estación y empezar con una vida sin ella, tal vez con equivocaciones, con errores, con malas decisiones, pero yo puedo entender que todo en la vida hay un propósito, y en mi caso fue que ella se vaya para que algo en mí empiece a vivir, empiece a nacer nuevamente un nuevo concepto de vida, una visión que más adelante se convertiría en un negocio, en una empresa. Increíble. Entonces aquí nosotros podemos sacar, mi querida gente, que muchas veces vamos a tener este tipo de cosas en nuestras vidas, y por más que uno trate de entender, no va a poder saber por qué pasa esto. Y de hecho nos vamos a topar con muros que no vamos a poder saltar. Y es parte de la vida también. No es que Dios sea malo, no es que nos pase esto porque hemos sido malos. De hecho es porque tenemos que pasarlo en algún momento. Y no es algo malo, porque si lo fuera, nadie hubiese salido de eso. De hecho, nosotros, si podemos sacarle una ventaja a ello, vamos a ver cómo todo empieza a encajar. Y al final podemos decir, para esto ha sido. En este caso tenemos, gracias Jorgito por compartirnos tu historia, porque realmente sabemos que va a impactar a alguien que esté pasando este tipo de momentos, ¿no? ¿Qué edad tenías tú cuando ya empezaste a surgir, Jorge? A lo que empecé a salir de este tiempo, yo tenía la edad de 15 años. 15 años nada más. Sí, cuando Wow. salí del tema del centro de rehabilitación y mi vida comenzó a cambiar. Fue una etapa muy corta, en una edad muy temprana, pero yo creo y estoy seguro que todo fue un propósito, porque eso formó en mí carácter y sacó lo mejor de mí. Excelente. Ahora veámoslo desde esta perspectiva, mi querida gente. Miren, nosotros la historia de Jorge la tenemos como empezó de abajo, con bullying, etcétera, perdió al ser querido, se metió en drogas, o sea, es bastante fuerte eso. Me imagino que para esa etapa de la vida, Jorge, tú empezaste a salir, sí, pero tu autoestima tuvo que haber estado bastante en el piso, se puede decir, ¿no? Sí, completamente, Alex. Cuando uno empieza esos procesos, la parte emocional, la parte psicológica es la más afectada. Creo que ninguna persona tal vez puede decir que ha tenido una pérdida, ha tenido una crisis y la ha pasado súper bien. Por más que uno quisiera poner la mejor de las caras, ponerle frente al problema, siempre va a ser complicado. Jorge, y nos dice de esta parte que si es que tú no crees en ti, ¿cómo esperas que los demás crean en ti? Pero si es que nosotros iniciamos desde cero, ¿cómo podemos empezar a hacer que otros crean incluso en nosotros? Yo creo que las cosas se van dando. Cuando tú empiezas a dar este paso de poder primero creer en ti, poder saber de qué estás hecho, a dónde vas, qué puedes hacer, quién más que tú para conocerte y saber cuál es tu propósito en este mundo. Y después todo se van encajando las piezas, tú vas trabajando, vas avanzando y la demás gente va a mirar lo que tú eres, lo que ya no haces y ahora lo haces, la persona que te has convertido, y creo que después todo lo que tú haces en secreto es recompensado en público. Excelente, excelente, Jorge. Para finalizar ya,
tu historia hasta este punto, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como algo bueno? ¿Lo ves como algo malo? ¿Algo que tuviste que pasar para llegar donde estás? ¿O qué piensas tú? No, yo creo que cada quien tiene una historia diferente, ¿no? Cada quien tomamos nuestras decisiones, cada una de las personas nos equivocamos más o menos que otras, porque a algunas personas sí les gusta escuchar consejos de otras personas que ya pasaron, pero hay otros como mi caso, que mejor queremos experimentar nosotros mismos cómo se siente ese proceso y a la final pues terminamos entendiendo que no era por ahí el camino. Entonces yo creo que mi historia es, como tú lo has dicho, es una historia un poco especial de cómo se genera todo el tema de mi niñez, de mi adolescencia, hasta poder llegar a constituir un negocio, un emprendimiento en su momento, una agencia publicitaria y una empresa. Y por ahí. Genial, genial. Y bueno, mi querida gente, como para ir finalizando en este video, lo más importante que nos ha dejado Jorge es todo el aprendizaje que ha llevado hasta el día de hoy, como empresario y como ser humano, van de la mano, su ideal sigue vigente y las personas que ayudaron a construir la persona que hoy es Jorge, realmente, como dice Alex, ha tenido un motivo, ¿no? Y lo más importante es que Jorge se dio cuenta de cuál fue el motivo de aquellas circunstancias. Como dice Alex, no hay cosas malas, simplemente el camino es así, el camino es diferente para cada persona. Un último mensaje que desees dar, Jorge, a las personas que te estén escuchando en este momento, lo último que les tengas que decir para ir finalizando. Y una vez más, muchas gracias por esta entrevista. Estamos seguros que va a impactar a muchas vidas. Claro, Edu, yo creo que el único consejo y mensaje que quisiera dejarles es que persigan sus sueños, que no dejen de soñar, que no dejen de persistir, a pesar de que en el momento sea una completa guerra emocional, económica, puede ser psicológica, social, a pesar que haya muchos baches en el camino, no dejen de creer que más adelante estoy muy seguro que va a terminar. La tormenta va a pasar y no, como es una palabra cliché que muchas veces lo ocupan, el sol va a salir y todo va a estar bien, ¿sí? Porque no hay tormenta que sea eterna y no hay persona también que la soporte. Excelente. Mi querida gente, también recordarles que esta solo es la primera parte de esta gran serie que estamos viendo aquí justamente con uno de nuestros mayores auspiciantes que creyó en este proyecto Despierta tu Grandeza. Para ti, justamente, joven que quiere salir adelante, que sabe que puede dar más y aquí vamos a demostrarlo. Así que recuerda, si es que quieres una segunda parte, dale like, compartir y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!